Claro que sí. El manuscrito dice que las manipulaciones disimuladas en pos de energía no pueden existir si usted las trae al ámbito de lo consciente, haciéndolas notar, recalcándolas si es preciso. Cesan de ser disimuladas. El método no tiene la menor complicación. En una conversación siempre prevalece la verdad respecto a lo que está ocurriendo. Después de ello, la persona ha de ser más sincera y honesta. Eso tiene sentido, reconocí. Sospecho incluso que yo mismo he puesto otras veces farsas en evidencias sin saber lo que hacía. Estoy segura, es algo que todos hemos hecho. Lo que sucede simplemente es que ahora aprendemos cada día más sobre lo que hay en juego. Y la manera de que funcione ya sabemos que es mirar simultáneamente más allá de la farsa a la persona real que tenemos delante y enviar en su dirección la máxima energía posible. Si nuestro prójimo nota que de todos modos la energía entra en él, entonces le resultará más fácil renunciar al género de manipulación que haya practicado antes para obtenerla. ¿Qué podía usted apreciar en aquel personaje?, pregunté. Podía apreciarle a él mismo como si fuera un chiquillo inseguro que necesitaba energía desesperadamente. Además, le transmitió a usted un mensaje muy oportuno, ¿no fue así? Le miré de reojo. Julia parecía otra vez a punto de echarse a reír. O sea que usted cree que nos paramos allí solamente para que yo pudiera entender al fin cómo tratar con alguien que interpreta una farsa. ¿No era esa la cuestión que usted me estaba planteando? Sonreí. Mi sensación de bienestar retornaba. Sí, supongo que lo era. Un mosquito que zumbaba por delante de mi cara forzó mi despertar. Enseguida miré a Julia y vi que sonreía como si recordara algo divertido. Durante varias horas, después de dejar el inhóspito establecimiento de la orilla del río, habíamos rodeado en silencio en silencio habíamos probado parte de la comida de Julia, que tenía preparada para el viaje. ¿Está despierto?, observó entonces. Sí, falta mucho para Iquitos. Hasta la ciudad hay unos 50 kilómetros, pero ahí delante, a unos minutos, tenemos la Stewart Inns, una pequeña hostería en un coto de caza. Inglesa, bueno, quiero decir que su dueño es inglés y además está a favor del manuscrito. Volvió a sonreír de manera muy parecida a la de momentos antes. Él y yo hemos pasado juntos ratos estupendos. Si no ha ocurrido nada de particular, estará allí. Confío incluso en que encontraremos algún indicio del paradero de Will. De pronto detuvo el coche a un lado de la carretera y me miró de una manera especial. Oiga, será mejor que nos centremos de dónde estamos, dijo. Antes de volver a encontrarle a usted, he ido dando tumbos por ahí queriendo ayudar a descubrir la novena revelación, pero sin saber qué rumbo tomar. En un momento determinado he descubierto que estaba pensando repentinamente en Hinton. He ido a su casa y ¿a quién he visto allí? A usted. Y a usted me ha dicho que buscaba a Will y que se rumoreaba que él estaba en Iquitos. Yo tengo la intuición de que nosotros dos nos veremos envueltos en la búsqueda de la novena revelación, mientras que usted tiene la intuición de que en algún punto nos separaremos y seguiremos caminos divergentes. ¿Es más o menos así? Sí, asentí. Bien, quiero que sepa que después me ha puesto a pensar en Willie Stewart y su hostería. Allí va a ocurrir algo. Volví a asentir, ahora con un movimiento de cabeza. Ella puso otra vez el vehículo en marcha, volvió a la carretera y continuamos. Tomamos una curva. La hostería anunció.
a unos centenares de metros donde la carretera iniciaba otra cerrada curva. Se alzaba un edificio de 2 pisos de estilo victoriano. Entramos en una zona de aparcamiento cubierta de grava y nos paramos. Varios hombres hablaban en el porche de la casa. Abrí la puerta del todoterreno y me disponía a apearme cuando Julia me tocó el hombro. Recuerde, dijo, no estamos aquí por casualidad. Permanezca alerta a los mensajes. La seguí camino del porche. Los hombres peruanos bien vestidos nos saludaron distraídamente cuando pasamos por su lado para entrar en la casa. Una vez en el amplio vestíbulo, Julia me señaló un comedor y me pidió que tomara una mesa y esperase mientras ella buscaba al propietario. Inspeccioné el comedor. Contenía una docena aproximada de mesas dispuestas en 2 filas. Elegí una mesa hacia la mitad de la sala y me senté de espaldas a la pared. 3 hombres más, todos peruanos, entraron detrás de mí y se colocaron en una mesa de 2 filas. Otro hombre compareció poco después y se instaló en una mesa a unos 6 metros a mi derecha. Se sentó en un ángulo en que me daba a medias la espalda. Yo habría asegurado que era extranjero, europeo quizá. Julia entró en el comedor, me localizó, se acercó y se sentó en la mesa frente a mí. El dueño no está, dijo, y el encargado no sabe nada de Will. ¿Y ahora qué?, pregunté. Se encogió de hombros. No lo sé. Deberemos asumir que alguien aquí tiene un mensaje para nosotros. ¿Quién le parece que sería? Ni idea. ¿Y cómo está tan segura de que va a ocurrir? Mi pregunta era fruto de un súbito escepticismo, incluso después de todas las coincidencias misteriosas que había presenciado personalmente en Perú. Me resultaba casi imposible creer que una de esas se produciría precisamente ahora solo porque así lo queríamos. No olvide la tercera revelación, replicó Julia. El universo es energía, energía que responde a nuestras expectativas. La gente es también parte de ese universo de energía y por lo tanto, cuando nos planteamos una pregunta, aparece la gente que tiene la respuesta. Entornó los ojos para mirar al resto de los comensales presentes. Yo no sé quiénes son estas personas, pero si pudiéramos hablar con ellas el tiempo suficiente, nos encontraríamos con que cada una guarda para nosotros una verdad, una parte de las respuestas a nuestras preguntas. La miré de reojo, se inclinaba hacia mí a través de la mesa. Métase esto en la cabeza, siguió diciendo. Toda persona que se cruza en nuestro camino tiene un mensaje para nosotros. De lo contrario, aquellas personas habrían tomado caminos distintos o habrían salido tarde o temprano del nuestro. El hecho de que esas personas que estén aquí significa que lo están por alguna razón. Yo me resistía aún a creer que aquello fuera tan sencillo. La parte difícil, continuó ella, como si hubiera adivinado mi pensamiento, es determinar quién merece la pena de que le dediquemos tiempo cuando hablar con cada una de las personas es imposible. ¿Cómo lo decide usted? El manuscrito dice que hay ciertos signos. Yo escuchaba atentamente a Julia, pero por alguna razón miré alrededor y me fijé en el hombre sentado a mi derecha. Él se volvió exactamente al mismo tiempo y nuestras miradas se cruzaron. El hombre desvió enseguida la mirada hacia su comida. Yo también desvié la mía. ¿Qué signos?, pregunté. Signos como el de ahora, dijo Julia. ¿Cómo qué? Como lo que usted acaba de hacer. Señaló disimuladamente al hombre de mi derecha. Por favor. Julia volvió a inclinarse hacia mí. El manuscrito dice que un súbito, espontáneo contacto visual es signo de que dos personas deberían hablar. Y eso no ocurre a cada momento. Sí ocurre, asintió ella. Y después de que ha ocurrido, la mayoría de la gente lo olvida y continúa con lo que estaba haciendo. Podía ser una observación atinada, pensé. ¿Qué otros signos mencionó el manuscrito?, inquirí. Una sensación de reconocimiento, es decir, ver a alguien que nos parece conocido, a pesar de que sabemos de que lo vemos por primera vez. Cuando ella dijo esto, recordé inmediatamente a Dobson, a Renaud, y la impresión de que ambos me eran ya familiares
cuando les conocí. ¿Explica también por qué esas personas nos parecen conocidas? No lo explica del todo, solo dice que con determinadas personas formamos parte de un mismo grupo de opinión, o sea, que pensamos las mismas cosas, tenemos las mismas ideas. Los grupos de opinión evolucionan siguiendo las mismas líneas de intereses. Como piensan igual, esto crea la misma expresión y la misma apariencia externa. A los miembros de nuestro grupo de opinión los reconocemos intuitivamente y con frecuencia nos transmiten mensajes. Miré de nuevo al hombre que comía a la derecha, ciertamente me parecía familiar, increíble, mientras le miraba, él inclinó la cabeza y otra vez volvió a mirarme. Me apresuré a fijar mis ojos en Julia. Debe usted hablar con ese hombre, dijo ella. Eludí contestar, la sola idea de acercarme a la mesa de aquel personaje me resultaba incómoda. Quería marcharme, salir rumbo a Iquitos. Iba a sugerírselo a Julia cuando ésta volvió a hablar. Aquí es donde nos corresponde estar, declaró, no en Iquitos. Esto tenemos que determinarlo. La única dificultad es que usted se resiste a la idea de dirigirse a una persona e iniciar una conversación. ¿Cómo lo hace usted?, le pregunté. ¿De qué me está hablando ahora?, replicó desconcertada. ¿De que adivina mis pensamientos? Oh, en eso no hay ningún misterio. Es cuestión de prestar un poco de atención a los cambios de expresión de su cara. ¿Qué cambios? Cuando una persona aprecia a otra a nivel profundo, puede ver su auténtica identidad por muchas fachadas que la otra persona levante. Si realmente enfoca a ese nivel, captará lo que la persona piensa a través de sutiles cambios de expresión de su cara, que, créenme, se producen siempre. Esto es algo perfectamente natural. A mí me suena a telepatía. Julia sonrió sardónicamente. La telepatía es perfectamente natural. Miré otra vez al hombre que ahora no reaccionó. Vamos, haga acopio de energía y hable con él, dijo ella, antes de que pierda la ocasión. Me concentré en aumentar mi energía hasta que me sentí más fuerte, pero todavía dudaba. Bueno, ¿y qué le preguntó? ¿Y qué le digo? Bueno, ¿y qué le digo? La verdad. Preséntele la verdad de una forma que usted crea que le resultará reconocible. En fin, suspiré, ya veremos. Aparté mi silla de la mesa, me levanté y caminé hacia donde estaba sentado el hombre. Él parecía tímido y nervioso al mismo tiempo que yo recordaba en Pablo la noche de que le conocí. Traté de penetrar su nerviosismo hasta llegar a un nivel más profundo. Cuando lo hice, me pareció percibir una mejora en la apariencia de su cara, como correspondiente a una mayor energía. Hola, dije. Tengo la impresión de que no es usted peruano. Quizás pueda ayudarme. Busco a un amigo que se llama Will James. Por favor, siéntese, replicó en inglés, con acento escandinavo. Soy Edmond Connor, profesor Edmond Connor. Me tendió la mano. Lo lamento, pero no conozco al señor Will James. Yo me presenté y a continuación expliqué, impulsado por el presentimiento de que acaso significaba algo para él, que Will andaba en busca de la novena revelación. Estoy familiarizado con el manuscrito, declaró enseguida. He venido aquí a estudiar su autenticidad. Solo debía encontrarme con el profesor Dobson, pero hasta ahora no ha venido. Y no comprendo el retraso. Me aseguro que llegaría antes que yo. ¿Conoce a Dobson? Sí, es quien organiza la inspección del manuscrito. ¿Y está bien? ¿Dice usted que viene hacia aquí? El profesor me miró interrogativamente. Esos fueron los planes que hicimos. ¿Qué ocurre? ¿Algo anda mal? Mi energía decayó. Comprendía que la cita entre Dobson y Connor había sido concertada antes del arresto del primero. Yo le conocí en el avión y me trajo a Perú. Dije, fue arrestado en Lima. No tengo idea de lo que puede haberle pasado. ¿Arrestado? Dios mío. ¿Cuándo habló con él por última vez?, pregunté. Hacía varias semanas, pero nuestra cita aquí era en firme. Me aseguró que me llamaría si había algún cambio. ¿Recuerda el motivo de que quisiera verle en este lugar y no en Lima? Dijo
que por los alrededores había unas ruinas importantes y que necesitaba hablar con otro investigador. ¿Mencionó dónde? Sí, dijo que tenía que ir eso o a San Luis, creo. ¿Por qué? No lo sé, pensaba en voz alta. Cuando dije aquello, ocurrieron simultáneamente dos cosas. La primera fue que me vino a la mente Dobson. Me vi reuniéndome con él en una carretera flanqueada por grandes árboles. Al mismo tiempo miré por la ventana y con gran asombro descubrí al padre Sánchez subiendo los peldaños del porche. Parecía cansado y sus ropas estaban sucias. En las zonas del aparcamiento otro clérigo esperaba sentado en el interior de un viejo coche. ¿Quién es?, preguntó el profesor Connor. Es el padre Sánchez, exclamé, conteniendo a duras penas mi excitación. Me volví buscando a Julia, pero ella ya no estaba sentada en nuestra mesa. Me levanté justamente cuando Sánchez entraba en el comedor. Al verme, se detuvo de sopetón, con una expresión de sorpresa total en el rostro, e inmediatamente vino a abrazarme. ¿Está usted bien?, fue lo primero que me preguntó. No puedo quejarme, dije. ¿Y usted qué hace aquí? A pesar de su fatiga, rió jocosamente. Bueno, no sabía a qué otro sitio ir, y a punto estuve de no llegar. Había centenares de soldados en esta dirección. ¿Qué buscan por estos lugares las tropas?, inquirió Connor detrás de mí, acercándose más a nosotros. Lamento no conocer las intenciones de las tropas, replicó Sánchez. Únicamente sé que hay muchas. Presenté a los dos hombres e informé al padre Sánchez de la situación de Connor. Este parecía ahora dominado por el pánico. No me queda más remedio que marcharme enseguida, dijo, pero no tengo quien me lleve. El padre Pablo espera fuera, declaró Sánchez. Regresa inmediatamente a Lima. Puede irse con él si lo desea. Ciertamente que sí, dijo Connor. Espere, ¿qué pasará si se tropieza con los soldados? Intervine yo. No creo que haya dificultades con el padre Pablo, indicó Sánchez. Es una persona muy poco conocida. En aquel momento Julia regresó al comedor y vio a Sánchez. Los dos se abrazaron afectuosamente y de nuevo presenté a Connor. Mientras yo hablaba, el profesor parecía cada vez más atemorizado y transcurridos solo unos minutos, Sánchez le recordó que era ya hora de que el padre Pablo emprendiese la marcha. Connor fue a su habitación a recoger el equipaje y regresó enseguida. Tanto Sánchez como Julia le acompañaron al exterior, pero yo me despedí de él sin abandonar el comedor y volví a sentarme a la mesa. Necesitaba reflexionar. Sabía que en el encuentro con Connor debía tener algún significado y que el hecho de que Sánchez nos hubiera encontrado allí era importante, pero no logré explicarme por qué. Poco después vino Julia a sentarse a mi lado. Le dije que aquí iba a ocurrir algo. Suspiró. Si no hubiésemos parado en la hostería, no habríamos visto a Sánchez ni, por supuesto, a Connor. A propósito, ¿qué ha averiguado a través de Connor? No estoy seguro aún, respondí evasivamente. ¿Dónde está el padre Sánchez? Ha tomado una habitación para descansar un rato. No ha dormido en 2 días. Fruncí el entrecejo. Sabía que Sánchez estaba cansado, pero saber además de que no le tenía disponible me frustró. Deseaba vivamente hablar con él, para ver si podía aportar cierta perspectiva a lo que estaba ocurriendo, especialmente en lo que concernía a los soldados. Me sentía intranquilo y una parte de mí quería haber escapado con Connor. A Julia no le pasó inadvertida mi impaciencia. Tómeselo con calma, dijo. Relájese y hábleme de lo que piensa hasta ahora de la 8ª revelación. La miré dubitativo. No sé por dónde empezar. Veamos. ¿A usted qué le parece que dice? Procuré reconstruir mis ideas. Trata de una manera de relacionarse con otras personas, desde los niños hasta los adultos, de poner en evidencia las farsas de control y abrirse paso a través de ellas, y concentrarse en las demás personas de una forma que les transmita energía. ¿Algo más?
Enfoqué su rostro e inmediatamente vi a dónde apuntaba, que si prestamos sincera atención a las personas con quienes hablamos, como resultado conseguimos las respuestas a las preguntas que nos interesan. Julia me obsequió con una amplia sonrisa. ¿He entendido o no la revelación?, le pregunté. Casi la ha entendido, asintió. Pero hay una cosa más. Usted ha entendido, sí, cómo puede una persona elevar el grado de energía de otra. Ahora está preparado para ver lo que sucede en un grupo cuando todos los participantes saben cómo interactuar del mismo modo. Salí al porche y me senté en una de las varias sillas de hierro forjado. A los pocos minutos apareció Julia en la puerta y se unió a mí. Habíamos cenado pausadamente y hablado mucho, y a continuación decidimos sentarnos fuera y respirar el aire de la noche. 3 horas habían transcurrido desde que Sánchez se retiró a una habitación y yo empezaba a impacientarme de nuevo. Cuando el clérigo salió de la casa y se sentó con nosotros, me sentí aliviado. No esperé preguntarle: ¿ha oído algo respecto a Will? Él desplazó su silla para situarla dándonos frente a Julia y a mí. Observé además que ajustaba su posición de tal manera que la misma distancia le separaba de cada uno de nosotros. Sí, dijo finalmente, algo he oído. Hizo una pausa tan larga que pensé que se había extraviado entre sus pensamientos, así que insistí. ¿Qué ha oído? Déjeme contarle lo que ha pasado. Cuando el padre Carlos y yo nos marchamos para volver a la misión, esperábamos encontrar en esta al padre Sebastián y al ejército en pleno. Esperábamos una inquisición oficial. Bien, cuando llegamos nos enteramos de que el padre Sebastián y los militares se habían retirado bruscamente varias horas antes tras recibir un mensaje. Durante un día entero no supimos lo que ocurría. Luego, ayer nos visitó el padre Courtois, a quienes tengo entendido que usted conoce. Nos contó que le había encaminado a nuestra misión Will James, al parecer. Will recordaba el nombre de mi misión por su anterior conversación con el padre Carlos, e intuitivamente sabía que necesitaríamos la información que el padre Courtois ofrecía, porque el padre Courtois ha optado finalmente por dar su apoyo al manuscrito. ¿Y por qué se marchó el cardenal tan de repente?, pregunté. Porque quería acelerar la puesta en práctica de sus planes. El mensaje que recibió le prevenía de que el padre Courtois estaba a punto de denunciar sus intentos de destruir la 9ª revelación. ¿Quiere eso decir que Sebastián la ha encontrado? Todavía no, pero espera hacerlo. Su gente encontró otro documento del que parece deducirse dónde está. ¿Dónde?, preguntó rápidamente Julia. En las ruinas de Celestina, respondió Sánchez. ¿Dónde para eso?, inquirí yo. A casi 100 kilómetros de aquí, me informó Julia, mirándome con seriedad. Es una excavación arqueológica en la que trabajan exclusivamente científicos peruanos, rodeados de considerable secreto. Consiste en varios estratos de antiguos templos, primero mayas, después incas. Aparentemente ambas culturas creían que había algo especial en aquel emplazamiento. Me di cuenta de pronto de que Sánchez estaba concentrándose en la conversación con insólita intensidad. Cuando yo hablaba me enfocaba de lleno a mí, sin desviar en absoluto la mirada. Cuando hablaba Julia, el cura modificaba su posición para enfocarla de lleno a ella. Parecía actuar de forma perfectamente deliberada. Me pregunté qué cosa rara sería lo que haría, y en aquel preciso momento se produjo un intervalo de silencio en la conversación. Entonces me encontré con que ambos, Sánchez y Julia, me miraban expectantes. ¿Qué?, pregunté. Sánchez sonreía. Le tocaba hablar a usted.
¿Cómo? ¿Acaso no turnamos? No, dijo Julia, solo tenemos una conversación consciente. Cada persona habla cuando le llega la energía. Ahora la está recibiendo usted. ¿Me llegará o no energía? No supe qué decir. Sánchez me dirigió una de sus cálidas y amistosas miradas. Se puso a explicar sin prisa. Parte de la octava revelación se dedica a enseñar cómo interactuamos conscientemente cuando se está en grupo. Pero no se cohíba, por favor, limítese a entender el proceso. Mientras los miembros de un grupo hablan, solo uno tendrá la idea más potente en cada momento determinado. Los otros componentes del grupo, si están alerta, pueden notar quién se dispone a hablar y entonces enfocan conscientemente su energía sobre esta persona, ayudándole a expresar su idea con la máxima claridad. Luego, a medida que las conversaciones continúan, será otra persona la que tenga la idea más potente, después otra y así sucesivamente. Si usted se concentra en lo que se está diciendo, notará cuando llega su turno. La idea brotará en su mente. El cura desvió la mirada hacia Julia, quien me preguntó: ¿qué idea tenía usted que no ha expresado? Hice un esfuerzo por pensar. Me preguntaba, dije finalmente, por qué el padre Sánchez miraba con tanta intensidad a quien quiera que hablase. Supongo que me intrigaba el motivo. La clave de este proceso, dijo a su vez aludido, está en hablar cuando en su momento y proyectar energía cuando es del otro. Muchas cosas pueden fallar, interpuso Julia. Algunas personas se hinchan cuando están en grupo. Notan el potencial de una idea y la exponen. Luego, debido a que la recepción de energía es una sensación tan agradable, siguen hablando incluso mucho después de que la energía debería haberse desviado hacia otro de los contertulios. Hay personas que se retraen y que, a pesar de recibir la potencia de una idea, no se arriesgan a expresarla. Cuando esto ocurre, el grupo se fragmenta y sus miembros no obtienen el beneficio de la totalidad de los mensajes. Lo mismo pasa cuando algunos de los miembros del grupo no son aceptados por otros componentes del mismo. Los individuos rechazados se ven privados de recibir energía y de este modo el grupo pierde el beneficio de sus ideas. Julia calló y ella y yo miramos a Sánchez, quien tomaba aliento para hablar. La manera en que se producen esas exclusiones es importante, dijo él. Cuando alguien nos desagrada y cuando nos sentimos amenazados por alguien, la tendencia natural es enfocar algo en que aquella persona nos disguste especialmente, algo que nos irrita. Por desdicha, al hacer esto, en lugar de admirar la belleza profunda de las mismas personas y darle energía, le arrebatamos esta. Y, de hecho, le causamos daño. Lo único que la persona sabe es que repentinamente se siente menos bella y menos dispuesta a la confidencia, cosa que se debe a que hemos desgastado, si no agotado, su reserva de energía. Por este motivo, intervino Julia, el proceso tiene tanta trascendencia. Los seres humanos se consumen, podríamos decir que se envejecen unos a otros ahí fuera con sus violentas rivalidades. Pero recuerde, agregó Sánchez, en un grupo genuinamente funcional, la idea es hacer lo opuesto a esto. La idea es que la energía y las vibraciones de cada miembro aumenten gracias a la energía enviada por todos los demás. Cuando así ocurre, el campo individual de energía se funde con los de todos los demás y pasa a constituir un fondo común de energía, como si el grupo fuera simplemente un cuerpo único, aunque en cuerpo con varias cabezas. Unas veces una cabeza habla en representación del cuerpo, otras veces habla otra, pero en un grupo que funciona bien, cada individuo sabe cuándo ha de hablar y qué debe decir, porque realmente ve con mayor claridad la vida. Esta es la persona superior que se refiere la octava revelación.
en conexión con la relación sentimental entre un hombre y una mujer, aunque otros grupos pueden formarla igualmente. Las palabras del padre Sánchez me remitieron mentalmente al padre Cousteau y a Pablo. ¿Habría incluido aquel joven indio a cambiar de criterio al fin al padre Cousteau, haciendo que ahora quisiera proteger el manuscrito? ¿Era Pablo capaz de conseguir esto gracias al poder de la octava revelación? ¿Por dónde se mueve ahora el padre Cousteau?, pregunté. Mi pregunta sorprendió ligeramente tanto a Julia como Sánchez, aunque fue este quien se apresuró a responder. Él y el padre Carlos decidieron trasladarse a Lima para hablar con las autoridades eclesiásticas sobre lo que el cardenal Sebastián parece haber planeado. Supongo que por eso se resistía a acompañarle a usted a la misión. Sabía que su obligación era hacer otra cosa. Exactamente, dijo Sánchez. Un nuevo intervalo de silencio se produjo entre nosotros. Intercambiamos miradas, cada cual esperando la siguiente idea. La cuestión ahora, dijo finalmente el padre Sánchez, es saber qué hemos de hacer nosotros. Julia fue quien habló primero. Yo he estado pensando continuamente en comprometerme de algún modo con la novena revelación, en apoderarme de ella y retenerla el tiempo suficiente para hacer algo, pero no consigo verlo con claridad. Sánchez y yo la miramos intensamente. Veo que esto ocurre en un lugar determinado, continuó ella. Esperen un momento. El lugar en que pienso está en las ruinas de Celestina. Allí hay un punto entre los templos. Casi lo he olvidado. Nos devolvió la mirada. Allí es donde tengo que ir. Tengo que ir a las ruinas de Celestina. En cuanto Julia terminó de hablar, el foco de sus miradas pasé a ser yo. No sé, dije. Es cierto que he estado interesado en por qué Sebastián y su gente son tan contrarios al manuscrito. He deducido que se debe a que les asusta la idea de nuestra revolución interior, pero ahora no sé a dónde ir. Los soldados se acercan. Parece como si Sebastián fuese a descubrir antes de nadie la novela Revelación. No sé, también se me ha ocurrido de que de alguna manera estoy obligado a convencerle de que no la destruya. Callé, mis pensamientos volaron hacia Dobson de nuevo, y después bruscamente hacia la novena revelación. Me di cuenta de pronto de que la novena iba a revelar a dónde se encaminaban los seres humanos con esta evolución. En anteriores momentos me había preguntado de qué forma actuarían las personas unas con otras, como el resultado del manuscrito, y aquella cuestión obtuvo en la octava revelación las respuestas adecuadas. Ahora, por lógica, la pregunta siguiente era: ¿a dónde nos conduciría todo esto? ¿Cómo cambiaría la sociedad de los hombres? De ello tenía que tratar la novena. Sabía que de algún modo que este conocimiento podría también utilizarse para calmar los temores de Sebastián respecto a la evolución consciente, si él se avenía a escucharnos. Todavía creo que es posible convencer al cardenal Sebastián de su apoyo al manuscrito, exclamé con firmeza. ¿Se ve usted convenciéndole?, me preguntó Sánchez. No en realidad. Me veo acompañado por alguien que puede ponerse en contacto con él. Hay alguien que le conoce y puede hablarle a su nivel. Apenas dije esto, Julia y yo miramos espontáneamente al clérigo. Sánchez se esforzó en sonreír y habló en tono resignado. El cardenal Sebastián y yo hemos evitado una confrontación sobre el manuscrito durante mucho tiempo. Él ha sido siempre mi superior. Me ha considerado su protegido y debo admitir que le he admirado y respetado.
pero supongo que siempre he sabido que llegaríamos a esto. La primera vez que usted mencionó el tema comprendí que la tarea de convencerle me correspondía a mí. El curso de mi vida me ha marcado el rumbo. Sostuvo con gallardía nuestra mirada y continuó diciendo: mi madre era una cristiana reformista. Rechazaba la coerción y el recurso de la culpa para evangelizar. Creía que las personas debían acercarse a la religión motivadas por el amor, no por el miedo. Mi padre, por otro lado, era un disciplinario, un ordenancista que más tarde se hizo sacerdote, y al igual que Sebastián, creía obstinadamente en la tradición y la autoridad. Aquello me dejó a mí deseoso de actuar dentro de la autoridad de la Iglesia, pero buscando siempre caminos por lo que fueron posible enmendarla a fin de destacar que exista una experiencia religiosa superior. Enfrentarme a Sebastián constituye para mí el siguiente paso. He estado resistiéndome, pero sé bien que tengo que ir a la misión de Sebastián en Iquitos. Yo le acompañaré, dije.